Hola a todos, en este ejercicio nos dicen que tenemos una bobina de 100 vueltas que tiene un radio de 6 centímetros y una resistencia de 50 ohmios y nos piden determinar cuál debe ser el módulo de la variación en un campo magnético perpendicular al plano de la bobina para inducir en esta una corriente de 1 amperio. Es decir, tenemos esta bobina y nos pregunta cuál debe ser la variación de un campo magnético perpendicular al plano de la bobina, es decir, de un campo magnético B, cuál debe ser su variación respecto del tiempo para que en la bobina se induzca una corriente I igual a 2 amperios. Bueno, para resolver esto, lo primero que vamos a partir de la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que la intensidad es igual al incremento de V, es decir, al potencial partido de la resistencia. Bueno, esta será la ecuación de la que partimos. Necesitamos saber cuál es el incremento de V. Y el incremento de V lo vamos a determinar a partir de la ley de Faraday-Lenz. La ley de Faraday-Lenz nos dice que la FEM, la fuerza electromotriz, que es equivalente al potencial, a la diferencia de potencial, es igual a menos la variación del flujo magnético respecto del tiempo. Pero en este caso lo que nos pregunta es determinar cuál debe ser el módulo de la variación de un campo magnético perpendicular al plano de la bobina. Por lo tanto, no me interesa ese signo negativo, sino que me voy a quedar únicamente con el valor absoluto. El valor absoluto, por lo tanto, me quedo únicamente con la variación del flujo magnético respecto del tiempo. No pongo el signo menos, perteneciente a la ley de Faraday-Lenz, porque lo que me interesa es el módulo de esa variación, no ya el signo. Vale, pues entonces tengo que ese incremento de V va a ser la variación del flujo magnético respecto del tiempo. Esto lo puedo reescribir, por tanto, como I es igual a la variación del flujo magnético respecto del tiempo partido por R. Pero lo que me está preguntando en este ejercicio no es la variación del flujo magnético, sino la variación del módulo, o mejor dicho, el módulo de la variación del campo magnético, no del flujo de campo magnético, sino del campo magnético. Lo que me están pidiendo en este ejercicio es la variación de B respecto de T. Esto es lo que me está preguntando, la variación del campo magnético respecto del tiempo. Muy bien, pues vamos a ver cómo podemos obtener el flujo magnético. Y el flujo magnético va a ser igual a B por la superficie producto escalar. La superficie que estamos atravesando el campo magnético es la superficie de todas las espiras. Y tienen un vector que es paralelo al vector B. De forma que esto sería igual a B por S por el coseno de 0. Esto va a ser igual a 1. Por lo tanto, el flujo del campo magnético va a ser igual a B por S. Y a su vez, la superficie que va a atravesar no va a ser solo S, sino que va a ser S por el número de espiras. Es decir, S hace referencia a una sola espira, S hace referencia a una sola espira, el área que estamos atravesando es n veces S. Por lo tanto, S por el número de espiras. Para que no haya dudas en la ecuación, vamos a poner que S sería de una espira, S sería S total, S total, S total, por lo tanto sería B y la S total sería igual a la superficie de una sola espira por el número de espiras que tenemos. Por lo tanto, esto sería igual a el campo B por la superficie de una espira, que es pi por r al cuadrado, por el número de espiras que
que tenemos. Eso sí que sería el flujo magnético. Esto lo puedo sustituir en la ecuación de arriba de la intensidad y obtendría que la intensidad es igual a la variación respecto del tiempo, es decir, la variación respecto del tiempo de B, del flujo magnético. Y el flujo magnético es B pi r cuadrado n, y esto partido de r. En esta derivada puedo sacar fuera de la derivada los valores que son constantes, de tal manera que sacaría la pi es una constante, el radio del solenoide es constante, r cuadrado, por n, por la derivada de b respecto de t. Y todo esto partido de r. Y de aquí ya puedo despejar lo que me pedía el problema, que era la variación de b respecto de t. Puedo despejarlo ya y me quedaría como que la variación de b respecto de t es igual a la intensidad por r partido de pi r cuadrado n. R mayúscula representa la resistencia por la ley de Ohm y R minúscula representa el radio. Esto, sustituyendo los valores que teníamos, era 1 amperio, la resistencia eran 50 ohmios, partido de pi por el radio, que eran 6 centímetros, 0,06 al cuadrado, por el número de espiras que nos indicaban que eran 100. Bueno, pues calculando este diferencial de B respecto de T, nos da que el resultado es 44,2 en unidades teslas partido de segundo. Esta sería la variación del campo magnético respecto del tiempo.